Esta conferencia comenzará a grabarse. Esta Dejar el parcial conferencia de comenzará a respiratorio grabarse. y renal. No, todavía no graben, todavía no graben. Vamos, Esta conferencia ahí estamos comenzará a grabando, listo. grabarse. Entonces minimizamos aquí. Tengo 27 participantes. Hay quórum, entonces vamos a iniciar. Bueno, para complementar lo de la fisiología renal que explicábamos, que ya en parte el doctor Eric pues, explicó una parte de la fisiología, yo expliqué la parte anatómica. Ya vamos a hablar el día de hoy en esta parte sobre la micción urinaria, cómo se da, cómo son los mecanismos de micción y cuál es la anatomía que propicia esos mecanismos de micción. Pero en primera instancia, quedamos en que yo iba a aclararles cuál es la diferencia entre una nefrona cortical y una nefrona yuxtaglomerular. Y ahí tienen todas las diferencias. Una cortical versus una yuxtamedular, perdón. Entonces allí tenemos la nefrona cortical, es un tipo de nefrona en el riñón que no penetra profundamente en la médula. Generalmente la mayor parte, la mayor porción de esta unidad funcional se encuentra en la corteza. En la corteza, eso por un lado, que ya eso lo sabemos. En cambio la yusta medular es otro tipo de nefrona que se adentra en la médula, o sea, la mayor parte, la mayor proporción de esta unidad funcional se encuentra dentro de la médula. Entonces, en cuanto a la parte de la ubicación, la cortical se encuentra en la parte externa y la yustamedular en la parte medular, renal. La nefrona cortical tiene un glomérulo más pequeño, ¿sí? La otra, la yustamedular, un poquito más grande. La cortical tiene un asa corta de Henle, en cambio la yustamedular es un poquito más larga. Acá vemos que hay una concentración de renina, ¿verdad? Acuérdense que este sistema pues, es la que propicia el equilibrio hemodinámico, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. En cambio, la yustamedular casi no tiene renina. Entonces, hay una gran diferencia en la concentración, como lo habíamos dicho, en la concentración de las enzimas. El número total de nefronas por porcentaje en las corticales representa un 85% del total de las nefronas en los humanos y las justamedulares un 15%. En cuanto a la inervación, las corticales son ricas en inervaciones, son las que están más externas en ¿cómo es que se llama? En terminaciones nerviosas simpáticas, ¿sí? Y en cambio las justamedulares son pobres. En cuanto a la función, las corticales tienen la función de reabsorción y secreción de sustancias. En cambio, las justamedulares, como se encuentran intramedular y de la médula van para la pelvis renal, ¿verdad? Por medio de la papila, tienen una mayor concentración de la orina. En cambio, esta tiende más a retener todos esos elementos que vimos ese día. El agua, sodio, el potasio, el bicarbonato. En cambio, esta, pues ya la orina está mucho más formada, ¿sí? Ya lo que tenía que retenerse acá en las corticales, en su mayoría, en el 65 al 85% se retuvo, se reabsorbió, y ya lo que queda son ya los elementos propios de la orina, como los uratos, los metabolitos del ácido úrico, la creatinina de la que hablamos ese día. El diámetro es diferente, ¿verdad? De las arteriolas aferentes es mayor que las eferentes. Y aquí generalmente son iguales. Entonces esas son las diferencias que quedamos pendientes de decir en Doctor, cuanto a la unidad funcional llamada doctor, nefrona. Se me escucha muy lejos la voz. Me está diciendo Santiago por aquí. doctor, Vamos a ver si son problemas de micrófono. Vamos a subir por acá. Me está diciendo Santiago que se escucha muy lejos. Vamos a mirar. Doctor Misia puede grabar.
Doctor, Vamos a escribirles cómo se escucha. ¿Cómo se escucha ahora? Contéstenme allí, muchachos. ¿está bien? No se escucha, me dice Santiago. Se escucha bien. Vamos a ver. Ah, bueno, por acá ya me Doctor, me dice que se gustaría escucha bien. decir otra diferencia. Yo no los escucho a ustedes. Yo no los escucho a ustedes. Pero bueno, Bien. me escriben cualquier cosa. Yo estoy pendiente del chat. Listo, entonces ahí tenemos la diferencia. Ahora sí vamos a entrar de lleno a la micción urinaria. También cualquier cosa me la dicen por acá. Sí, es un problema, no sé, creo que es del equipo mío, que no los logro escuchar a ustedes. No sé qué pasará. Voy a revisar las configuraciones, pero eso será después. Bueno, entonces, en cuanto a la micción urinaria, vamos a ver las generalidades, la anatomía fisiológica de la vejiga. Exacto, las que tengan preguntas, que escriban por el chat. Transporte de la orina y reflejo miccional. Ya sabemos, ¿verdad? Aquí tenemos el córtex o la corteza, donde hay el 80% de las unidades funcionales llamada nefrona de la corteza. Y tenemos la médula, que como bien lo vimos la vez pasada, tenemos los cálices menores, los cálices mayores, ¿sí? Forman el pedículo. Aquí pues ya tenemos formada la pelvis renal y se va al uréter. Entonces, ¿por dónde sale la orina? Por la papila. Ya. Ahí tenemos nuevamente una descripción anatómica de esas unidades funcionales, de esas unidades anatómicas funcionales. Ahí vemos los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis renal y el uréter, que tenemos de a par, ¿verdad? Tenemos dos uréteres, dos riñones, baja a la vejiga, que es una sola, con su cuerpo y su cuello, donde se acumula, se va acumulando la eliminación de la orina. Entonces tenemos los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Entonces los uréteres pues se unen, ¿verdad? Y desembocan a través de un par de orificios. La vejiga con su cuerpo, su cuello, seguida de la uretra, el cuello pues en forma de abanico, ¿sí? Con una base amplia, y aquí la punta pues ya un poquito más delgada que comunica hacia la uretra. Tenemos el cuerpo que está rodeado, o está sí, rodeado por el músculo destrosor, que en últimas es el que propicia los movimientos de contracción para que se pueda eliminar la orina. Entonces aquí tenemos los uréteres, un par de uréteres. Tenemos el músculo destrosor, ¿verdad? Que es el músculo de la vejiga. Tenemos las aberturas ureterales, o sea, aquí viene el uréter y desemboca aquí. Aquí es donde viene a parar la orina. El trígono, que pues es una estructura, como bien lo dice, formada entre el esfínter interno y los orificios ureterales. Eso se llama así, trígono. Aquí se va formando, se va acumulando la orina. Aquí tenemos el destrosor, la próstata en los hombres, la uretra, y el diafragma o esfínter externo, el diafragma urogenital o esfínter externo. Importante pues que se sepan bien estas estructuras para saber cómo funciona el reflejo de la micción. Se dice que este músculo, que es bastante contráctil, músculo liso contráctil, debe tener una presión entre 40 y 60 milímetros de mercurio máxima para poder propiciar la eliminación de la orina. Entonces, grábense bien las estructuras anatómicas, los diafragmas, el diafragma interno y el diafragma urogenital. Ahí tenemos la inervación dada por los nervios sacros, S2, S3, S4, los nervios pélvicos o sacros. Tenemos también la inervación por parte de la columna lumbar a nivel de L1, L2 y L3. Los nervios hipogástricos, que también tienen que ver con la relajación de la vejiga. Los nervios pudendos, que tienen que ver con la contracción del esfínter externo.
Entonces tenemos varios grupos de nervios que son los que actúan a nivel de la vejiga y todas sus estructuras, principalmente los nervios pélvicos, S2, S3, S4, que actúan a nivel del cuerpo de la vejiga y a nivel del esfínter externo. Y los ganglios mesentéricos y los nervios hipogástricos que también tienen algún tipo de función, más que todo de relajación. Los S2, S3, S4 más de contracción. Los nervios sensitivos detectan la gran distensión de la pared. La vejiga con su músculo destrosor y el tejido conectivo que la constituye, tienen la gran capacidad de distender, de hacer una gran distensión para recibir toda esa orina eliminada. Y los nervios motores, que son las fibras parasimpáticas, simpáticas y somáticas, son las que van a propiciar los mecanismos de contracción muscular y de relajación. Tenemos aquí el grupo lumbar, L1, L2, L3, L4, L5. Tienen un efecto sensitivo simpático a nivel de toda la vejiga, todo su cuerpo y el trígono. Y lo que es S2, S1, S2, S3, S4 van a tener un efecto parasimpático y van a propiciar las funciones de contracción a nivel del trígono, el cuello de la vejiga y el esfínter externo. Entonces, dentro de la inervación para el control del sistema nervioso autónomo, toda la cadena de nervios parasimpáticos estimula la micción y la cadena de nervios simpáticos la inhibe. Entonces ahí tenemos el músculo destrosor, cuya respuesta es la contracción, y tenemos los receptores tipo beta 2. En la parte del trígono y el esfínter, o sea, la parte más baja, y ya el esfínter interno y el esfínter externo, la respuesta es la contracción, y para los receptores alfa 1, ¿verdad?, la respuesta a esa contracción es la relajación. Si se relaja demasiado el destrosor, la respuesta de esa cadena simpática es la contracción. Y si el trígono del esfínter y el esfínter se contraen, la respuesta es la relajación. Vamos a explicar esto un poquito más detallado en las próximas diapositivas. A nivel de los uréteres. Los uréteres miden más o menos unos 15 a 25 centímetros en el adulto, ¿verdad? Un adulto promedio. ¿Qué va a propiciar? Además de todo lo que hemos hablado de la vejiga y sus órganos anexos, ¿qué va a propiciar también que la orina vaya bajando y se acumule en la vejiga? Aquí, generalmente, por medio de las contracciones peristálticas, o sea, todo lo que es los órganos que están alrededor, que son los intestinos, ¿verdad?, tanto gruesos como delgados, van a contribuir por medio de esa cercanía, a que este órgano, estos uréteres, también se contraigan. Además de que ellos ya tienen por medio de su músculo liso cierto tipo de contracción, las contracciones peristálticas, los movimientos que van a propiciarse en el abdomen, esas contracciones de los otros órganos también le van a ayudar a que la orina baje. Entonces, aquí alguien me pidió que repitiera esto, ¿verdad? Tenemos la cadena parasimpática, que es la que estimula la micción, la que propicia que la orina vaya bajando por todas esas estructuras, y la cadena simpática, que la inhibe. Esta la propicia y esta la inhibe. ¿Qué queremos decir con esto? Que tenemos un mecanismo de control de la micción
Y otro mecanismo en el que ya definitivamente cuando la vejiga se llena, se rebosa a su expansión máxima, ¿verdad? Estas funciones se van a perder. Va a haber micción de todas maneras, es decir, la persona se va a orinar, ¿sí? Cuando ya definitivamente esa vejiga cubrió toda su posibilidad expansiva, este mecanismo de inhibición dada por el sistema simpático se va a perder. Vamos a explicarlo, ahora lo vamos a entender mejor aquí en otra gráfica. Aquí tenemos la mujer, ¿verdad? El hombre, las diferencias anatómicas que hay. De todas maneras, si hay un músculo destrosor, ¿verdad? El músculo destrosor, que es el que cumple las funciones de contracción. El trígono, bueno, la próstata en el hombre, que si llega a crecerse, voy a haber una hipertrofia de la próstata, pues vamos a tener un problema obstructivo aquí, a nivel de la primera porción de la uretra. Tenemos el diafragma urogenital, que es una estructura que también va a propiciar el control de la micción, el control voluntario de la micción. Aquí se incluye el esfínter externo y ya aquí tenemos la uretra como tal y la abertura externa. Aquí podemos ver en la mujer pues las diferencias, obviamente. Igual persiste el diafragma urogenital externo aquí en ellas y la uretra un poquito más corta, obviamente, que la del hombre. Entonces, los nervios pélvicos, ¿verdad? Van a propiciar el control de ese mismo proceso de micción. Aquí pues en este esquema lo que vemos es que mientras se vaya llenando la vejiga, se va propiciando, mientras más se vaya distendiendo, esto empieza a distenderse, el músculo va propiciando que entre más se vaya llenando, él quiera contraerse para expulsar esa orina por medio de los esfínteres y el trígono. Y esto es un mecanismo que obviamente va por a nivel de los nervios simpáticos y parasimpáticos, acuérdense, S2, S3, S4 y el plexo L2, L3, L4. ¿Sí? Entonces, va a haber un envío de la información de que esto se viene llenando, ¿sí? La sensación urente de que esto se viene llenando al cerebro. Y él, por medio de esa cadena parasimpática, va a controlar que la orina no se salga, ¿ya? Mientras esto se va llenando. Entonces, hay una distensión y esas fibras parasimpáticas van a propiciar un control, una inhibición de la micción. Esta es otra gráfica. Aquí tenemos el aumento de la presión intravesical. Acuérdense que el máximo es hasta 60 milímetros de mercurio. Entonces, pero aquí tomaron la mínima, que es 40, de 40 a 60. Entonces, la medición, ¿verdad? Por medio de una cistometrografía, es decir, te va midiendo la capacidad del músculo de contraerse. Va creciendo, miren, las curvas van creciendo, la capacidad de las contracciones va aumentando en la medida que la presión intravesical va aumentando también. Es decir, en la medida en que la vejiga se va llenando, se van aumentando todas esas contracciones para propiciar la micción. Entonces, esta es la manera en que se da. Y como conclusión, ese reflejo miccional es un reflejo que comprende un ciclo. Primero, el aumento rápido y progresivo de la presión. Ahí está. En la medida que va aumentando esa presión, lo mínimo es, dijimos que era de 40 a 60 lo máximo, ¿verdad? A la medida que va aumentando esa presión, hay un aumento mantenido, ¿ya? Y ese mismo aumento mantenido va a propiciar un retorno de la presión al tono basal de la vejiga. La vejiga siempre va a querer estar
en su tono basal. Por eso es que tiene que expulsar lo más pronto el líquido que está conteniendo. Una vez este reflejo miccional se hace fuerte, provoca otro reflejo, que es a través de los nervios pudendos que inhiben el esfínter externo. Es decir, en la medida en que se va llenando, se va a inhibir ese esfínter hasta cuando nosotros demos la orden, nuestro cerebro dé la orden de hacer la micción, de orinar, ¿sí? Esto es lo que propicia que la persona no se orine mientras la vejiga se va llenando. Este reflejo es de los nervios pudendos. Pero si la inhibición es más potente que la constricción voluntaria del esfínter externo, se produce la micción. Es decir, que si esa presión de constricción se hace más fuerte, ¿verdad?, la persona, esta inhibición se va a vencer y la persona se va a orinar. Se produce la micción. Entonces ahí tenemos una gráfica que nos muestra los mecanismos de vaciado, la fase de vaciado de la orina. Ahí tenemos los uréteres, la presión que ejerce el músculo destrosor, la relajación a nivel muscular que se produce a través de los esfínteres externos e internos, y ya pues la micción como tal, la eliminación como tal. Bueno, leo las preguntas, vamos a mirar si hay algo que no quedó claro. Ya esto lo explicamos, lo que dijo Catherine. Bueno, entonces, en ese pequeño segmento explicamos lo de la fricción, lo de la micción urinaria. Ahora, vamos a entrar a la parte de equilibrio ácido-base. Bueno, estas diapositivas también se les enviarán y... A ver, me están escribiendo, Santiago, se me fue la luz, Carlos David, bueno, qué pena. Se me fue la luz, Tatiana también se le fue la luz, bueno, qué desastre con la luz. Listo, entonces, apenas tengamos listos los videos, se suben en la tarde de estas presentaciones. Les pregunto, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, la diapositiva la vamos a mandar al correo grupal y el video también. Se les manda a su correo grupal y aquí por WhatsApp. Bueno. ¿Me están escuchando? Les leo. ¿Me están escuchando? Ok. Las preguntas, ya a Catherine le contestamos. Si tienen alguna otra pregunta, se las podemos ir contestando. Igual, ustedes saben que tienen una sección de asesorías para la contestación de las preguntas. Listo, yo en su medida las contestaré por aquí, por el chat. Ok. Vamos con el equilibrio ácido-base. En esta parte vamos a tener en cuenta no solo el riñón. El riñón en sus funciones metabólicas es, como quien dice, el último arsenal, ¿ya? Es quien reacciona más tardíamente, o sea, es el último recurso que nos queda cuando empezamos a presentar trastornos en el bicarbonato de nuestro cuerpo, trastornos en los ácidos de nuestro cuerpo, los hidrogeniones, cuando empezamos a presentar, si es por ejemplo, trastornos en la parte respiratoria o en la parte de los tejidos como tal. El riñón, dentro de esa batalla, dentro de ese ánimo, dentro de ese objetivo de mantener el equilibrio ácido-base, es el último órgano. La reacción que tiene el riñón
ante esos trastornos metabólicos que cualquier patología pueda producir, es el último en luchar porque se mantenga ese equilibrio. Entonces vamos a ver aquí en esta presentación cómo se dan los mecanismos a nivel del tejido, o sea, a nivel local, a nivel de los tejidos, a nivel del sistema respiratorio, que ya lo vimos, ya ustedes vieron la unidad de respiratorio, y por último a nivel de riñón, y vamos a ver un ejemplo al final. De esta presentación se derivará el foro que lo vamos a colgar esta tarde para que ustedes lo desarrollen. Entonces, para eso tenemos que entender o que saber qué es un amortiguador fisiológico. Ese amortiguador fisiológico o buffer o tampón consiste en todos esos mecanismos a nivel metabólico cuyo objetivo es mantener el equilibrio metabólico, mantener la homeostasis metabólica. Esos amortiguadores representan la primera línea de defensa ante los cambios desfavorables del pH, gracias a la capacidad que tienen para captar o liberar protones de modo inmediato de respuesta a las variaciones de que ese pH se produzcan. Entonces, si ese desequilibrio nos produce el aumento de los ácidos en nuestro organismo, ¿verdad? Ese tampón o amortiguador va a propiciar que ese ácido se disminuya. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a acumular ácido, entre paréntesis, llámese gas carbónico, llámese ácido carbónico, llámese hidrogeniones, nos van a causar un daño a nivel celular que en muchas ocasiones es irreversible. Entonces, si el organismo no corrige esos trastornos en el metabolismo, ¿verdad? Debido a la acumulación de los ácidos, se va a producir un daño a nivel celular, sobre todo en esas células que hacen parte de los órganos vitales, cerebro, corazón, los mismos riñones, los pulmones, ¿verdad? Y a veces el daño, como les digo, va a tornarse irreversible. Tenemos la constante de disociación, que allí mencionada, ¿verdad? La ecuación que ustedes saben, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en la cual lo que podemos concluir que el pH es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional al gas carbónico. Tranquilos que esto lo vamos a seguir mencionando en las próximas diapositivas para que se puedan entender. Entonces esto lo estoy diciendo como base para entender qué es lo que pasa a nivel de los mecanismos fisiológicos para amortiguar, ¿verdad?, que el organismo se intoxique. Allí, a manera de esquema, le presento los buffers biológicos. Esto es a nivel de todos los organismos que tengan la molécula de carbono en sus estructuras. Entonces, sería para todos los organismos que utilizan oxígeno, ¿verdad?, para todos sus procesos moleculares, sus procesos celulares, y lo intercambian por el gas carbónico, que es producto de toda esa oxidación, ¿verdad?, y que hay que eliminar porque si se acumula como ácido dentro de la sangre y dentro de nuestros órganos va a producir daño, como les venía diciendo anteriormente. Entonces, vamos a aprendernos la presentación de cada uno. Ya conocemos la molécula de dióxido de carbono, la molécula de agua, ¿verdad?, que al combinarse se convierte en ácido carbónico y a través de la deshidrogenasa láctica, ese ácido carbónico se convierte en bicarbonato e hidrogenión. Esta es la que más me interesa que se aprenda. Entonces los mecanismos van así o van así. De derecha a izquierda o de izquierda a derecha, según el mecanismo fisiopatológico que se presente. Entonces necesito que se aprendan estas presentaciones
dióxido de carbono, el agüita que todo el mundo conoce la fórmula, el ácido carbónico, el bicarbonato y el hidrogenión. Así es, bicarbonato con su carga negativa, el hidrogenión con su carga positiva. Ok. Entonces, si a ese ácido carbónico le sumamos una molécula de hidrogenión, lo convertimos en bicarbonato y viceversa, ¿verdad? Si le quitamos esa molécula de hidrogenión al bicarbonato, lo convertimos en ácido carbónico. El ácido carbónico, en últimas, también se puede convertir en CO2 más agua, cuando a través de la anhidrasa carbónica se descompone. Y aquí, cuando le agregamos un grupo OH a ese ácido carbónico, también lo podemos convertir en bicarbonato. Entonces, para no enredarnos, nos aprendemos esto, primero que todo, esto, para saber por dónde van las conversiones, tanto de aquí para acá como de aquí para acá. ¿Ok? Entonces, el sistema tampón de bicarbonato consiste en amortiguamiento de un ácido débil del ácido carbónico y su base biconjugada, su base conjugada, que es el bicarbonato. Entonces, allí tenemos el mecanismo en una sola gráfica allí, un grafiquito allí, un resumen de lo que vamos a ver. Entonces, lo que me interesa es que se aprendan estas conversiones para saber qué es lo que está pasando y por qué se producen los mecanismos de acidosis metabólica y acidosis respiratoria. Ojo, que todo depende de qué órgano se ve afectado y de qué órgano esté trabajando para propiciar ese equilibrio. Entonces, en el metabolismo tisular, el hidrogenión más el bicarbonato se convierte en ácido carbónico y este se puede convertir en agua más gas carbónico. Aquí los diferentes órganos en donde se pueda dar estos procesos. ¿Ya? Esto para ubicarnos. Entonces, ya sabemos que a nivel pulmonar, esta conversión que viene desde los tejidos, ¿verdad?, que se transporta como ácido carbónico a través de la sangre y que llega a los pulmones y a través de la anhidrasa carbónica se metaboliza hacia agua y gas carbónico, y este gas carbónico es el que sale hacia el exterior en el aire expirado. Entonces, vamos a tener en cuenta eso también. Y principalmente, muchachos, estas conversiones. Como ven, es de un lado hacia el otro. O sea, yo puedo convertir el hidrogenión más bicarbonato en ácido carbónico y al revés. Y ese ácido carbónico a través de la anhidrasa carbónica se convierte en agua y dióxido de carbono. Hasta ahí estamos bien. Espero preguntas hasta este punto, porque ya vamos a entrar a ver cómo es los mecanismos de amortiguamiento con respecto a la disminución de los ácidos en la sangre. Entonces me voy al chat para ver si hay preguntas hasta aquí. Bueno, la preguntita de Carlos la contestamos ahora más tarde, ya entramos a este tema. Ok, no hay preguntas. Seguimos entonces. ¿En qué enfermedades podemos ver una disminución de esa enzima? Anhidrasa carbónica. Bueno, la anhidrasa carbónica se puede ver disminuida sobre todo en los procesos respiratorios. Si tenemos un cuadro de neumonía complicada, si tenemos un cuadro de EPOC exacerbado complicado, el problema está en el pulmón. ¿Ya? El problema está en el pulmón. Y si el problema está en el pulmón, no va a poder darse la excreción o la salida del gas carbónico. ¿Ya? Entonces, como se va acumulando gas carbónico, se va acumulando gas carbónico, se va acumulando gas carbónico e hidrogeniones, si no corregimos el problema, se puede haber afectado el que la anhidrasa carbónica haga o ejerza su efecto sobre la conversión
del ácido carbónico en agua y gas carbónico. Pero eso lo vamos a ver, es muy buena pregunta, te me adelantaste, y vamos a verlo ahorita. Ok, bueno, y los problemas de las enzimas, cualquiera que sea, ustedes saben que también tienen su componente genético, su componente hereditario, la deficiencia de algún tipo de enzimas, ¿ya? Entonces, como lo veníamos diciendo, dentro del arsenal que tiene el organismo para corregir los trastornos metabólicos, tenemos esto. A nivel local, ¿sí? Para regularlo tenemos el amortiguador de los líquidos corporales en el tejido como tal. En el tejido como tal. Tenemos, como ya la habíamos mencionado, la conversión de el ácido carbónico en dióxido de carbono y agua, con la expulsión del dióxido de carbono a nivel pulmonar. Entonces tenemos una regulación respiratoria. Tenemos una local, tenemos una regulación respiratoria, que ya esto es una regulación intermedia, ya esto es cuando estos mecanismos aquí ya empiezan a fallar, o sea, no son suficientes. No es que empiecen a fallar, sino que no sean suficientes, que se siga produciendo hidrogenión y gas carbónico en el tejido. ¿Ya? Entonces, cuando se sigue produciendo hidrogenión y gas carbónico en los tejidos, se pasa a la línea respiratoria. Esta es la segunda línea de defensa que tenemos. Aquí, pues, ¿qué se va a propiciar? En la línea respiratoria, que el gas carbónico, ¿verdad? El dióxido de carbónico se siga expulsando y que si estos mecanismos aquí no sirven, ese mismo gas carbónico y los hidrogeniones se van acumulando y esto propicia que hay un centro respiratorio que detecte que es muy sensible a los hidrogeniones y al gas carbónico, aumente la frecuencia respiratoria. Entonces, si aumentamos la frecuencia respiratoria, ¿qué va a pasar? Aumentamos o propiciamos la salida del gas carbónico. ¿Sí? Entonces, por eso te decía, si no corregimos el trastorno a nivel pulmonar, dado cual sea, cualquiera que sea un asma, sea una crisis respiratoria por una neumonía complicada, ya sea una crisis respiratoria por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica infectada, ¿ya? Todo lo que propicie que no haya un buen intercambio alveolar, ¿verdad? Te va a producir acumulación del CO2 porque no se está expulsando. Hay algo aquí que está impidiendo eso, cualquiera de esos procesos que les acabo de mencionar, ¿ya? O una trombosis, un tromboembolismo pulmonar, como lo vimos también en la clase de respiratorio. Todo lo que no propicie la ventilación alveolar, el intercambio del CO2, o sea, que el CO2 sea expulsado, te va a producir aumento del mismo. Y por tanto también se va a producir, como hay un aumento del CO2 y de los hidrogeniones, porque eso van de la mano, esos son los ácidos, que son los letales para nosotros, va a propiciar que ese centro respiratorio aumente la frecuencia respiratoria y que ese CO2 sea expulsado, ¿verdad? Eso es un mecanismo de defensa, un mecanismo compensatorio. Ahora, si esa regulación respiratoria no es suficiente, nos queda el riñón. Y aquí por eso entra la parte renal como dato importante, como digamos el último nivel, la última línea de defensa, por decirlo así. Metabólicamente hablando es el riñón. Recuerden que el riñón tiene varias funciones. Recuerden la primera diapositiva que les mostré en fisiología, en anatomía funcional. Entonces nos quedaría el riñón y ya ustedes saben porque ya ustedes miraron, bueno, las preguntas las contesto al final, porque entonces se me va el hilo, muchachos, entonces yo se las contesto con mucho gusto. Ok, entonces, se me fue el hilo, ¿vieron? Sabemos que el riñón es la última línea de defensa. Entonces, si ustedes recuerdan la clase que dimos antes de ayer, a nivel del túbulo contorneado distal, a nivel del asa de Henle, a nivel del túbulo contorneado proximal, se dan los mecanismos de reabsorción. Y dentro de esos mecanismos de reabsorción está el ácido carbónico
y está el bicarbonato. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver uno por uno. Yo creo que le voy a contestar la pregunta a la compañera ahorita que empezamos a ver las diapositivas bien. ¿Ya? Hay cosas que ustedes me preguntan que más adelante viene la respuesta. ¿Ya? Esto es pues a modo de introducción. ¿Ya? Esto es para que se entienda que para la regulación del equilibrio ácido-base, ¿sí? Para mantener los niveles de bicarbonato estables, para mantener los niveles de dióxido de carbono e hidrogeniones estables, ¿verdad? Que se produzca ese equilibrio. Tenemos estos amortiguadores. El amortiguador local, que es en los líquidos corporales. El amortiguador respiratorio, que propicia la salida de CO2. Y el amortiguador a nivel de riñón, que es nuestra última línea de defensa. Y ustedes preguntarán, bueno, pero si el riñón no alcanza, si el riñón no, como última línea de defensa, ¿qué nos queda? Nos queda la diálisis como último mecanismo de defensa. Si ya este riñón no está alcanzando, está insuficiente, ¿verdad?, para regular ese equilibrio ácido básico a causa de cualquier patología, es que cualquiera, no solamente puede ser un proceso infeccioso a nivel de tejido, por ejemplo, una celulitis que se infecte y se sobreinfecte, una osteomielitis, por ejemplo, que te produzca una sepsis, una infección urinaria en los diabéticos que es tan letal. Oyeron, en los diabéticos todas las infecciones, trátese de infección respiratoria o de infección urinaria, se pueden convertir en infecciones letales, porque acuérdense que ellos, sus mecanismos de defensa están anormales, están disminuidos, ¿sí? Paciente inmunocomprometido. ¿Ya? Cualquier mecanismo te puede producir una disregulación del equilibrio o un desequilibrio, para decirlo en otras palabras, a nivel metabólico. Entonces, un proceso local como tal, como les decía, una sepsis de tejidos blandos, un proceso respiratorio como tal, y es que, para ir contestándole la pregunta a la compañera, cuando nosotros tenemos un proceso respiratorio, casi siempre, por no decir siempre, siempre hay trastornos a nivel de la exhalación del dióxido de carbono. Si es un paciente epocoso, porque acuérdense que el problema del epocoso, ¿verdad? El problema del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la salida del CO2, un patrón obstructivo. Es del asma, es restrictivo, ¿verdad? Es la entrada de oxígeno el que tiene problemas. Pero acuérdense que esto también va a producir, por medio de estos propios mecanismos, una alteración en el CO2. También se va a acumular CO2. En el control renal, ¿sí? En el control renal, como última defensa de nosotros en el equilibrio ácido-base, todos aquellos mecanismos de reabsorción, ¿sí? De reabsorción principalmente de bicarbonato, reabsorción del sodio y la secreción del hidrogenión, ¿sí?, por medio de esos mismos procesos. Si eso se altera, y por eso es que les digo, cuiden sus riñones, si eso se altera, obviamente que se va a acumular el ácido carbónico, que termina como gas carbónico y agua, ¿verdad? Y se va a acumular el hidrogenión, ¿ya?, que son a fin de cuentas los venenos que pueden matar nuestros órganos por todo ese desequilibrio que producen dentro de los mecanismos moleculares, sobre todo los mecanismos energéticos. Entonces, y si se daña el riñón, como le decía, ¿qué nos queda? Bueno, afortunadamente existen los procesos de diálisis, que son los que ayudan a que esta función sea suplida, ¿verdad?, por una máquina, mientras se ataca el proceso cualquiera que sea. Si la afectación está aquí, una sepsis, por ejemplo, antibiótico, pero antibiótico de primera elección. Ahí es como le vamos a ayudar a la persona, al paciente. La administración de antibióticos para poder corregir la sepsis. En la disregulación respiratoria por cualquier proceso, hombre, tenemos también, si es un proceso neumónico, ¿qué es lo que hay que hacer? Atacar el agente causal, ¿sí? Atacar el agente causal de esa neumonía. ¿Con qué se hace? Con antibióticos, con antivirales, ¿sí? En el caso de los
virus sincitial, bueno, el coronavirus no tiene un agente farmacéutico que lo ataque directamente, pero ya ya está demostrado pues que el uso de algunos agentes tipo cloroquina, hidroxicloroquina, que en primera instancia dijeron que no servía, ahora están volviendo a decir que sí sirve. Inclusive Rusia ya, creo, si no estoy mal, por la prensa, ya tiene casi listo el antiviral para el COVID. Entonces, ¿cómo le vas a ayudar al paciente? Con el antibiótico, con el antiviral, es decir, la terapéutica que permita disminuir ese factor estresante, ya sea un germen. En el caso de las crisis asmáticas, por ejemplo, que hay un problema broncostructivo, ¿verdad? Los bronquios y bronquiolos se van a constreñir, ¿verdad? Y no permiten ese buen intercambio entre oxígeno y gas carbónico. ¿Qué tienes que usar? Broncodilatadores, corregir la etiología, ¿ya? Para poder ayudarle a ese paciente. Si el problema está a nivel del riñón, ya lo dijimos, hombre, este riñón es insuficiente para mantener la homeostasis, no nos está sirviendo para bajar los ácidos. ¿Qué debemos hacer? Ayudarlo con una máquina, la máquina de diálisis. Entonces vamos a mirar ahora en detalle qué es lo que pasa. Tenemos el buffer de líquidos corporales, el amortiguador. Aquí en este caso es el bicarbonato. Se nos acumulan hidrogeniones. Acuérdense que estos son ácidos. Estos son productos de desechos del metabolismo. Se acumulan aquí en el intersticio o de pronto en el espacio intravascular también. Hay unas concentraciones. Normalmente nuestro pH es de 7.35 a 7.45. Yo creo que al principio de semestre vimos unas tiras de gasometría arterial más lactato. Bueno, esta es la explicación de esos exámenes que ustedes vieron. Esta es la explicación y necesito bastante concentración para que lo puedan entender. Entonces tenemos el hidrogenión, ¿verdad?, acumulado aquí, y el bicarbonato, ¿verdad?, que es el que nos va a servir para tamponar, ¿verdad?, para amortiguar ese hidrogenión, ¿verdad?, convertirlo en ácido carbónico, y por medio de la anhidrasa carbónica allá en el pulmón se convierte en gas carbónico más agua y se va como gas carbónico, se expulsa, ¿verdad? Se expulsa, entra el oxígeno, ese oxígeno se une a la molécula de hemoglobina, sale un hidrogenión y esa molécula de hemoglobina se viene al vaso a entregar ese oxígeno por medio de un gradiente de concentración, el oxígeno a los tejidos y así sucesivamente. Ya, eso es un ciclo que se da. Entonces tenemos allí el hidrogenión. ¿Qué requerimos para que, si esto se está acumulando porque a causa de algún proceso infeccioso, digamos que el paciente tiene una sepsis de tejidos blandos, un paciente diabético, por ejemplo, se le infectó por un estafilococo, se le infectó la rodilla o se le infectó el brazo, cualquiera de los tejidos blandos musculares. Bueno, entonces allí localmente, ¿verdad?, hay un proceso y hay una infección que no permite el buen intercambio, ¿verdad?, del oxígeno con el gas carbónico. Empieza a producirse los hidrogeniones, ¿sí?, y el bicarbonato, que es el bueno, ¿verdad?, se une a este para contrarrestarlo, ¿sí?, conservando este pH. ¿Cuál es el objetivo de esos tampones? Conservar este pH. La medición de este pH debe estar entre estos valores, 7.35 y 7.45. Entonces ahí tenemos, ahí están esos bicarbonatos que se van a unir a esos hidrogeniones, ¿verdad? Se van a unir, ahí está, se unieron. Y como dijimos, por medio de ya aquí se convirtieron en ácido carbónico. Aquí se unieron, estos hidrogeniones que estábamos acá, se unieron aquí al bicarbonato, cada uno, ahí está, se convirtieron en ácido carbónico. Miren la molécula, acuérdense, las diapositivas que vimos al principio, y por medio de la anhidrasa carbónica, ya en el pulmón, ¿verdad?, se convierten en gas carbónico y agua.
Expulsamos agüita también en parte y expulsamos todo el gas carbónico. Entonces ese gas carbónico se expulsa a través de los pulmones. Entonces allí tenemos un mecanismo compensador a nivel local en el tejido, si tenemos un caso de una sepsis de tejido blando. Entonces allí tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces el pH, este que tenemos aquí, directamente proporcional, o sea, todo lo que es numerador es directamente proporcional a lo que está al lado, al lado del igual, e inversamente proporcional a la presión de gas carbónico. Entonces, teniendo en cuenta esa ecuación, aquí se produjo el gas carbónico por medio de la anhidrasa carbónica y se va como gas carbónico y agua, ¿verdad? Entonces, la unión de este bicarbonato con los hidrogeniones, ¿verdad? Nos va a producir ácido carbónico y ese ácido carbónico por medio de la anhidrasa carbónica se convierte en CO2 y H2O que son expulsados. Y ahí mantenemos a nivel pulmonar, ya esta es la segunda línea, a nivel intermedio, ese es el buffer pulmonar, ese es el buffer intermedio. Vamos a mantener en equilibrio los ácidos y las bases. Aquí, cuando el gas carbónico, ¿verdad? Por medio de la anhidrasa carbónica, se va, recibimos el oxígeno que entra por medio de un gradiente de concentración. Entonces ese oxígeno se va a unir a la molécula de hemoglobina que está reducida, viene con un hidrogenión, y ese O2 para unirse a la molécula de hemoglobina va a soltar, la molécula de hemoglobina va a soltar ese hidrogenión, que aquí está, y va a coger esa molécula de oxígeno. Y se va a seguir produciendo, ¿verdad? Ese hidrogenión que se une al bicarbonato para formar ácido carbónico. Ese ácido carbónico por medio de la anhidrasa carbónica convierte en agua y dióxido de carbono que va al exterior. Entonces eso es un ciclo. Entonces allí tenemos el hidrogenión que lo suelta. Esa molécula de hemoglobina va hacia los tejidos, hacia la célula, ¿verdad? Por medio del eritrocito, ¿verdad? La suelta por medio de un gradiente de concentración, el oxígeno, y se intercambia por gas carbónico. ¿Qué pasa? De que si ya soltó la molécula de oxígeno, ese gas carbónico con el agua, ¿verdad? Sale del espacio intravascular o del espacio intracelular y se convierte en ácido carbónico. Ese ácido carbónico suelta una molécula de hidrogenión y se une nuevamente a la de hemoglobina y nuevamente va acá para que se complete el círculo, para que se complete el ciclo otra vez y vuelve a suceder lo mismo que explicamos anteriormente. Entonces tenemos la molécula de ácido carbónico, suelta la de hidrogenión y este hidrogenión se une a la de hemoglobina, esa molécula de unión de hemoglobina, hidrogenión, hemoglobina reducida, se va hacia el pulmón, recibe el oxígeno, suelta la molécula de hidrogenión, ¿verdad? Y se viene para acá, para el tejido, a soltar su oxígeno. Entonces, el buffer pulmonar para mantener el pH, ¿verdad? Se da a través del transporte de dióxido de carbono. Mantener ese transporte de dióxido de carbono, la salida de ese dióxido de carbono. Entonces, vuelvo y les digo, aquí lo tenemos como dióxido de carbono y agua, entra el oxígeno, se convierte en ácido carbónico, ese ácido carbónico suelta el hidrogenión, se lo da a la molécula de hemoglobina y ahí tenemos bicarbonato, que es el que propicia el equilibrio. Ese ácido carbónico que también tenemos aquí,
se va por medio de la circulación, ¿sí?, al intercambio gaseoso por medio de la anhidrasa carbónica, se convierte en dióxido de carbono, que debe estar aquí detrás de este letrero, y agua, y recibimos el oxígeno, y así se da nuevamente todo este proceso. Entonces, dijimos que ese mecanismo intermedio, que es el buffer pulmonar, es bastante sensible a los hidrogeniones y al gas carbónico. Acuérdese que esos son los ácidos, esos son los malos. Entonces, ese gas carbónico va a desprender diversos tipos de hidrogeniones. El aumento de esos hidrogeniones y del mismo gas carbónico también, porque hay dentro del sistema hay de las dos moléculas, ¿sí? Pero más es sensible a los hidrogeniones a nivel del bulbo respiratorio, va a ocasionar que se aumente la frecuencia respiratoria, ¿sí?, y por tanto saque la mayor cantidad de CO2, que es el que nos está intoxicando. ¿Sí? Entonces, ese es el mecanismo, ese es el buffer pulmonar, el aumento de la frecuencia para retirar CO2. El buffer tardío, ¿verdad?, ya es nuestro riñoncito, que es la unidad de la cual venimos hablando en estos días. Denme 15 segundos, un momentico. Las respuestas al final. Lo que pasa es que ustedes se me adelantan y las respuestas están dentro del mismo seminario, dentro de la misma conferencia. Bueno, ese mismo buffer renal, ¿verdad?, que ya es nuestra última línea, es nuestra línea de defensa, ya la última que tenemos para defendernos de forma natural, va a propiciar ese equilibrio mediante la secreción de los hidrogeniones, la reabsorción del bicarbonato y la producción de nuevo de esos bicarbonatos. Son tres mecanismos. Entonces, vamos a ver cómo sucede cada uno. Recuerden que aquí tenemos nuestra amiguita, la nefrona, la unidad funcional del riñón. Tenemos la arteria aferente, la eferente, el glomérulo, el capilar glomerular, el espacio glomerular, que es donde se acumula el filtrado, y todo eso se va por un tubo llamado túbulo contorneado proximal, porque está próximo, por eso se llama así, próximo. El asa de Henle se llama así porque tiene forma de asa, y el túbulo contorneado distal. Este túbulo contorneado distal termina en túbulos colectores, y esos túbulos colectores se van a otros tubos más, llevando la orina hacia la papila. Y de la papila a la pelvis renal, y de la pelvis renal al uréter, y del uréter a la vejiga, y de la vejiga al meato, ¿verdad?, por medio de la uretra. Entonces, tenemos estos mecanismos: secreción de hidrogeniones, es decir, expulsión de ellos; reabsorción de bicarbonato, que es el bueno, es el que nos sirve, es el elemento que debemos tomar de ese líquido filtrado, que es el que nos sirve, y meterlo otra vez a la célula. Y la producción de nuevos bicarbonatos. Esto se da también a nivel intracelular, por esos mismos mecanismos metabólicos que acabamos de ver. Pero ¿cómo se sucede eso? Bueno, ahí tenemos la nefrona, ¿verdad? Ya que el buffer local no es insuficiente, el buffer intermedio, que es el respiratorio, es insuficiente, nos queda el buffer renal, ¿verdad? Entonces allí tenemos, vamos a hacer un zoom aquí al túbulo contorneado proximal. Entonces, ¿qué pasa? Para que se dé esa secreción de hidrogeniones y reabsorción de bicarbonato,
Por aquí pasa el líquido filtrado, ¿verdad? Que no es orina propiamente, es un líquido filtrado. Ustedes saben que a nivel de todos estos túbulos se van reabsorbiendo moléculas, ¿verdad? En todo este trayecto aquí, y así podemos decir que es orina lo que se forma aquí ya para que se vaya, para que se excrete. Entonces la orina va, el líquido filtrado, perdón, va por aquí. Aquí tenemos, esta es la luz del túbulo, esta es la luz del túbulo. Recuerden la gráfica que les mostré de las diferentes luces y las diferentes células. Aquí tenemos la célula como tal, la célula como tal. Y ahí viene, bueno, como se está viendo allí, tenemos el bicarbonato que viene bajando, ¿verdad? Viene bajando para ser excretado. Pero ocurre que no lo vamos a excretar, lo necesitamos. Si es que estamos ante una urgencia metabólica, nosotros no necesitamos que este bicarbonato se nos vaya, necesitamos que se nos quede. Tenemos otro metabolito ahí que es el sodio. Este sodio, sí, de una vez esta célula lo reabsorbe. Esta célula del túbulo lo reabsorbe. Ahí está, se fue para adentro. Y tenemos los hidrogeniones también, que son producto del filtrado, de ese líquido filtrado. ¿Y qué va a pasar? Se va a unir, como lo vimos, ese hidrogenión al bicarbonato y se va a producir ácido carbónico, ¿verdad? Se va a producir ácido carbónico y este a su vez es metabolizado y se convierte en dióxido de carbono y agua. ¿Qué va a pasar? Bueno, se reabsorbe ese dióxido de carbono, entra a la célula. Aquí en la célula hay agüita, esta agüita se va, esta sí se va, esta sí se fue, pero aquí en la célula sí hay agüita y por medio de la enzima anhidrasa carbónica se convierte en ácido carbónico. Este ácido carbónico a su vez es metabolizado en la célula y obtenemos este mismo bicarbonato que se iba por aquí, ¿verdad? Que se iba a ir por aquí, lo tenemos acá, pero a través de estos mecanismos metabólicos. Lo que se iba por aquí se regresó a nosotros, pero por medio de estos gradientes y por este proceso metabólico con la anhidrasa carbónica en la célula, ¿verdad? Y a través de su proceso metabólico también lo convertimos en bicarbonato. Este bicarbonato se reabsorbe, se fue para aquí adentro, ¿verdad? Y este hidrogenión sale. La salida de este hidrogenión a nivel de la célula es propiciado por la entrada de la bomba sodio-potasio. O sea, entra el sodio y sale este hidrogenión, que es el que se va a unir al bicarbonato, forma el ácido carbónico, este se desintegra o se metaboliza hacia bicarbonato de sodio y agua, el agüita se va, ese bicarbonato de sodio entra aquí, se une a esta agüita, forma ácido carbónico, también actúa la enzima, se forma bicarbonato de sodio e hidrogenión y así sucesivamente. Así sucesivamente se da este ciclo. Ese es un mecanismo de secreción de hidrogeniones. Este hidrogenión también se va con el agüita esta y la reabsorción de bicarbonato. Entonces este bicarbonato se fue hacia adentro porque lo estamos necesitando. Estamos reclutándolo. Ese es el soldado que necesitamos, no se nos puede ir. Se nos iba a ir por aquí, pero vea, la célula, el mismo túbulo, a través de todos los mecanismos que acabamos de mencionar, lo reclutó y se lo llevó porque lo estamos necesitando. Ahora, ¿cómo se producen nuevos bicarbonatos? Ya sabemos cuál es este mecanismo. ¿Cómo se producen nuevos bicarbonatos dentro de la célula? Entonces tenemos aquí lo mismo, el túbulo, aquí se va ya todo lo que se está filtrando, ya todo lo que se está reabsorbiendo, aquí tenemos la célula, tenemos agüita en la célula y tenemos este CO2 que entra, ¿sí? De ese mismo proceso, de ese mismo acúmulo del CO2 a nivel de los tejidos, él entra aquí, se une a la molécula de agua, ¿verdad? Produce ácido carbónico, y este se metaboliza y se produce
bicarbonato más hidrógeno. Y obviamente este bicarbonato no va a coger para ningún lado, se va a ir para acá. Ya esto es un mecanismo intracelular, en el mismo túbulo contorneado proximal, en la misma asa de L, que también tiene esa propiedad de reabsorción de bicarbonato. Entonces, este es un nuevo bicarbonato. Este es un nuevo bicarbonato que va a entrar a las células o a los tejidos. Entonces vamos a poner un ejemplo de todo lo que hemos venido hablando. Se trata de mantener este equilibrio. Tratamos de mantener este equilibrio. Ecuación de Henderson-Hasselbalch. pH entre 7.35 y 7.45, recuérdenlo. Nosotros debemos saber los valores de bicarbonato, debemos saber los valores de pH y debemos saber los valores de PCO2, presión parcial de gas carbónico. Cualquier mecanismo que me produzca aumento del lactato, aumento del beta-hidroxibutirato, ejemplo, pacientes con cetoacidosis diabética por una infección urinaria, por una infección de tejidos blandos, ¿verdad? Me va a producir el aumento de ácidos, hidrogeniones, ¿verdad? Este es malo. Se acumula hidrogeniones, preocúpese porque esos hidrogeniones deben equilibrarse. Entonces, ahí tenemos el antídoto, que es el bicarbonato, ¿verdad? Ese bicarbonato se va a convertir por medio del ácido carbónico, por todos estos procesos metabólicos que hemos hablado, en gas carbónico y se va a ir, ¿verdad? Se van a ir por la respiración, por la expiración. Entonces, si esto se sigue produciendo, si el problema no se resuelve, nada más con eso, con ese mecanismo humoral, con ese mecanismo local, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se van a seguir uniendo bicarbonatos a estos hidrogeniones y el bicarbonato se va a disminuir. Se van a aumentar los hidrogeniones y el gas carbónico aquí y se va a propiciar una estimulación del centro respiratorio del bulbo y se va a aumentar la frecuencia respiratoria con el ánimo de ¿qué? De que ese gas carbónico salga y se consuma mayormente los hidrogeniones y se equilibre el lactato, ¿verdad? Se equilibre el lactato. Ahí, como ustedes pueden ver, si hay mayor producción, si no se resuelve el problema, hay mayor producción de hidrogeniones, ese lactato se va uniendo a los hidrogeniones y se va disminuyendo. Entonces ahí tenemos. ¿Cuál es el objetivo de aumentar la frecuencia respiratoria? La disminución del CO2, ¿verdad? Que se puede ir acumulando para mantener la ecuación. ¿Qué pasa? Que si esos mecanismos no funcionan, o sea, no funcionó este local, no funciona el respiratorio, nos vamos para riñoncito, que es nuestra última línea de defensa. Entonces, a través de la secreción de hidrogeniones, la reabsorción de bicarbonato, que es el bueno, y la producción de nuevos bicarbonatos, que es el bueno, vamos a tratar de mantener el equilibrio. Entonces, sucede esto. Se altera la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿verdad? Vamos a tener un pH menor de lo normal. Vamos a tener una disminución de bicarbonato tratando de disminuir el gas carbónico. Estaremos hablando de una acidosis metabólica, en donde todos estos mecanismos, ¿verdad? En donde el bicarbonato se disminuye para disminuir el CO2, ¿verdad? Va a propiciar que el pH sea menor a lo normal. Esto es un mecanismo compensador. Esta es la causa y esta es la respuesta, para entenderlo así. Mecanismo compensador, causa y respuesta. Ejemplo número 2. Listo. Y
con esto pues contesto algo la pregunta, una de las preguntas que me hicieron. Si el problema está a nivel de pulmón netamente, problema de intercambio, problema de entrada de oxígeno y problema de salida de gas carbónico, dióxido de carbono. Sea cual sea, si tú no le das el antibiótico a ese proceso neumónico que está teniendo el paciente, no lo vas a poder ayudar. Y lo más probable es que todos esos mecanismos compensadores del equilibrio ácido básico no sean suficientes, se destruyan. El paciente termine falleciendo por una disfunción orgánica múltiple. ¿Ya? Entonces, ese es el problema, esa es la explicación de por qué tenemos que dar antibióticos, el por qué tenemos que ayudarle al pulmón. El paciente llega con este problema y se complica, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarlo con un aparatico que se llama ventilador mecánico. Propicia el intercambio gaseoso, propicia la entrada de oxígeno, ¿verdad? Es lo que más necesita el paciente en ese momento vital, y propicia la salida de gas carbónico, atacando la causa, ¿ya? Entonces, si el problema está aquí, respiratorio, se aumentan los hidrogeniones, el bulbo respiratorio es bastante sensible a los hidrogeniones y al gas carbónico. ¿Qué pasa? Que se aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Se aumenta la frecuencia respiratoria. O sea, ahí tendremos un mecanismo intermedio. Pero entonces, el problema es que no va a servir de nada, porque es que está dañado es el pulmón. Por mucho que aumente la frecuencia respiratoria, ese intercambio no se va a poder dar porque no hay las condiciones, ¿ya? El aparato respiratorio está comprometido, el epitelio respiratorio está comprometido, el alveolo está comprometido, la función pulmonar está comprometida, la ventilación pulmonar está comprometida. Entonces, por mucho que aumente la frecuencia respiratoria, por más que lo quieras hacer, va a haber acúmulo de CO2 y va a haber acúmulo de esos ácidos que van a seguir sensibilizando el bulbo respiratorio y van a seguir aumentando la frecuencia respiratoria. Por eso es que este paciente hay que, en última, ya como urgencia vital, intubar y conectarlo a un ventilador mecánico. El ventilador mecánico, que va a hacer suplir las funciones respiratorias lo más que se pueda, ¿verdad? De nada sirve que utilices el ventilador mecánico como tal si no tratas la causa. Tienes que tratar la causa, el daño que se está produciendo a nivel del pulmón. Por mucho que tú ventiles con ese aparatico, si no lo ayudas con lo otro, olvídate, por mucho que ventile, el paciente no va a mejorar. Tienes que tratar la causa. Obviamente, lo estás ayudando con el ventilador mecánico, que lo que se hace es suplir esa función ventilatoria. El ventilador mecánico tiene la capacidad de suplir esa función mientras se restablece, ¿ya? Porque si lo dejamos solito al paciente, va a colapsar y va a morir. El ventilador mecánico, tú lo programas un volumen corriente que depende del peso. Le programas una frecuencia respiratoria que debe estar, dependiendo de lo que nos dé aquí, debe estar en una frecuencia, digamos, en un número en el que el paciente pueda tolerarla y pueda mejorar su condición ventilatoria. ¿Sí? Tiene una PIP, que es en últimas la presión que debe mantener el alveolo para mantenerse abierto, para poder propiciar el intercambio gaseoso. ¿Ya? Eso lo programa uno en el ventilador mecánico, dependiendo de lo que encontremos. Por eso es que nosotros solicitamos siempre una gasometría arterial más lactato, más ácido láctico, para ver cómo está ese paciente, y al final vamos a ver cómo se interpreta. Entonces, el problema está aquí. El problema está aquí, ¿cierto? El problema está a nivel pulmonar. Se produce el hidrogenio, se aumenta el gas carbónico, ¿verdad? Se aumenta la frecuencia respiratoria. Y entonces, ¿qué va a hacer riñoncito? Que es nuestro último mecanismo de defensa, ¿verdad? A través de esa secreción de hidrogeniones, ¿verdad? A través de la reabsorción de bicarbonato y a través de la producción de nuevos bicarbonatos, este bicarbonato va a aumentar, ¿verdad?
y es el que se va a unir a esos hidrogeniones convirtiéndose en ácido láctico, perdón, en ácido carbónico y trata a nivel respiratorio, aunque esté dañado, de compensar, de tratar de sacar ese CO2, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un pH, bueno, una causa, ¿verdad? Una causa, un mecanismo compensador y una respuesta. Entonces ahí tenemos una acidosis pulmonar con pH bajo, bicarbonato alto, CO2 alto. Esta es la respuesta compensatoria, esta es la causa y este es lo que se traduce, un pH bajo. Entonces, cuando hablamos de acidosis, es porque el pH está en menos de 7.35. Recuerden que en pH es de 7.35 a 7.45. Listo, tomando eso como referencia. Entonces, cuando una acidosis es metabólica, cuando tenemos disminución del bicarbonato. Cuando una acidosis es respiratoria, cuando hay un aumento de la PCO2. ¿Ya? Esta es la causa, ¿cierto? Y esta es la causa. Cuando hablamos de alcalosis, cuando el pH arterial está en más de 7.45. Cuando hablamos de alcalosis metabólica, cuando hay un aumento del bicarbonato, ¿verdad? Para compensar. Bueno, como causa, esta es la causa. ¿Y cuando es respiratoria? Cuando hay disminución de la PCO2, sería la causa. Recuerden que estos son los valores normales de la PCO2 y estos son los valores normales del bicarbonato, midiéndolos en miliequivalentes por litro y la PCO2 en milímetros de mercurio. Entonces memoricen esos valores. pH 7.35 a 7.45 y la PCO2 entre 35 y 45. Y el bicarbonato entre 22 y 26. ¿Ya? Esos son los valores que generalmente se usan en medicina. Ustedes de pronto van a encontrar que el bicarbonato está un poquito más, en 28, por ejemplo, pero ya eso depende del autor. Pero estos son los que generalmente, los valores que ustedes van a encontrar a nivel de la literatura médica. Entonces, la acidosis metabólica, para resumir, la acidosis metabólica. Tenemos un pH menor de 7.35, ¿verdad? Esta es lo que se traduce, esta es la respuesta, un pH bajo. Tenemos un bicarbonato bajo tratando de bajar o de compensar esta PCO2. En la acidosis respiratoria, acuérdense, acidosis es menor del pH, acidosis. Tenemos el pH menor de 7.35, que es lo que traduce. Tenemos una causa, ¿verdad? Que es la PCO2, un aumento de la PCO2 y un mecanismo compensatorio, que es la baja en el bicarbonato. La alcalosis metabólica, acuérdense, alcalosis, pH es mayor a lo normal, 7.45. Entonces encontramos aquí todos los valores elevados. Tenemos tanto elevado el bicarbonato y tenemos elevado la PCO2. Y la alcalosis respiratoria, vuelve el término, alcalosis, mayor de 7.45. Tenemos la PCO2 baja y el bicarbonato bajo. El bicarbonato bajo. Entonces, traten de memorizarlo así. Más bien memorizarlo no, comprenderlo por qué se da, que es lo que acabamos de explicar. ¿Ya? Y tratar de interpretar, pues, cada proceso. Ahí tenemos lo básico, las bases para interpretar un trastorno metabólico, un trastorno en la parte metabólica. Esos son los trastornos básicos. Hay unos trastornos que son mixtos, pero ya eso es de resorte de medicina especializada. No lo vamos a explicar en este momento. Por allá en el 10º semestre sí lo vamos a hacer, cuando se vuelva a encontrar conmigo, si Dios quiere. Pero aquí están las bases para interpretar
los mecanismos compensatorios y los mecanismos fisiopatológicos. Bueno, miren, ahí tengo las preguntas, las voy contestando en el mismo chat, ¿oyeron? Entonces, Santiago, por favor, encárgate de, perdón, encárgate de la grabación, enviármela. Bueno, si me cae a mí mismo, yo estoy pendiente aquí, pero como tú eres el organizador, entonces les voy a contestar los mensajes por el chat. Entonces dejo de compartir aquí y quedo pendiente de enviarles los videos cuando se bajen las diapositivas y les iré contestando las preguntas. Como no tenemos el feedback de podernos comunicar, porque no los escucho, apenas los puedo leer, entonces les voy a contestar en su chat. Cuidado con el COVID, sí. Bueno, somos personal asistencial y entonces somos personal de alto riesgo. No les extrañe que de pronto yo salga con eso. Un abrazo para ustedes, ya les voy contestando. Se les aprecia. Bueno, chao.